Perfecto, bienvenidos entonces una vez más. Ahora vamos a trabajar con lo que vimos la clase pasada, en donde habíamos llegado a la conclusión de que si nuestra intención es eh, agregar un nuevo elemento dentro de nuestro documento o de borrarlo de alguna manera, lo correcto sería utilizar el resto de las funciones y propiedades que tiene el DOM de HTML, ¿sí? El DOM. Es muy probable, ¿sí?, que vean por allí en código que lo que hacen es, no sé, tienen un div, acceden al div y con la propiedad inner HTML embeben lo que necesitan poner en el div, ¿sí? Ya que el inner HTML accede a la parte de contenido de la etiqueta del elemento al que quieren acceder. Y si es un div, yo puedo poner o texto o puedo poner HTML, si quiero. Y en ese HTML embeber algún que otro elemento en el área de contenido. Y dinámicamente estoy no solamente modificando el texto, sino que también modificando el contenido de ese elemento, agregando subelementos. Y no es la forma correcta, ¿sí? Entonces, la idea de agregar elementos de maneras dinámicas era utilizando el método createElement, ¿sí? En donde básicamente lo que hacíamos era crear primero el elemento, luego tomar el contenedor padre o el elemento padre donde lo queremos meter y usando el método appchild lo agregamos. Punto, ¿sí? Así como podemos agregar elementos de manera dinámica, podíamos eliminar elementos, ¿sí? Y para eso tenían dos métodos, por lo menos dos métodos con los que nosotros trabajamos. Uno fue el removeChild, en donde le paso la referencia del elemento hijo que quiero eliminar, ¿sí? Parado en el padre, le digo, mira, remove este hijo, ¿sí? Parado en el elemento padre, le digo, remove este hijo, ¿sí? La otra forma es, siendo yo el elemento, decir, eliminame, me autoelimino, ¿sí? Entonces tengo el método remove, ¿sí? Elemento.remove, se autoelimina este elemento, ¿ok? Bien, perfecto. También tenemos la posibilidad de reemplazar un elemento por otro, agregar elementos de manera adyacente, ¿sí? O poder agregar elementos, reemplazar elementos, el elemento que está antes por uno nuevo, ¿no? Eso lo estuvimos viendo de manera superficial, donde trabajamos puntualmente fue con los métodos de agregar elementos, remover elementos, autorremoverse, agregar un elemento, ¿sí? Y agregar adyacentes. Esos métodos con los que estuvimos trabajando nos sirvieron o nos van a servir para poder entender la sintaxis de cualquier otro método que vayamos a utilizar, ¿ok? Entonces, me pareció conveniente mostrarles este código, ¿sí? En este caso, observen lo siguiente. En este caso, nosotros tenemos, por un lado, un HTML, en donde básicamente lo que tenemos es una llamada a un archivo JavaScript, en donde hay una rutina que pretendo que se ejecute, ¿sí? Yo le puse el nombre funciones, pero no hay funciones, ¿sí? Hay todo un código secuencial, ¿sí? Imperativo, escrito, en el archivo de funciones JavaScript, ¿ok? Luego tenemos en el body una caja llamada marco y dentro de la caja marco otra caja a la que identificamos como contenido que tiene de manera explícita tres elementos: un H1, un párrafo y una lista con un solo elemento. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Ahora, ustedes saben que cuando nosotros carguemos este archivo, ¿sí? Este index.html, ¿qué va a hacer el navegador? Y lo que va a hacer el navegador es, si yo no pongo nada cuando cargo el script, es cargar el script primero, ¿sí? Sobre todo si el script es cortito. Si el script es cortito, lo carga y luego parsea, ¿sí? O recrea la página. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. Ese es como un dato anexo que les pongo. En el archivo JavaScript, ¿sí? Si nosotros analizamos, en la línea número 1
ustedes pueden observar que estamos accediendo a nuestro elemento con ID contenido, ¿sí? Si nos fijamos en el HTML, el elemento con ID contenido es el que tiene estos tres elementos, el H1, el párrafo y la lista con un solo elemento, ¿sí? Perfecto. Ahora bien, una vez que accedemos a ese elemento contenido, mi intención es obtener todos los hijos de ese elemento contenido. Para poder hacerlo, ¿sí? Es utilizando elemento, punto y la propiedad childNode, ¿sí? Esta es una propiedad que lo que me devuelve es una colección con la lista de todos los elementos hijos que tiene determinado elemento. En este caso, el elemento padre al que estoy apuntando es contenedor y le pido que me devuelva todos los nodos o hijos que tenga contenedor, ¿sí? De acá en más, la variable hijos no es una variable simple, sino que es una colección con todos los nodos hijos que hay en contenedor, ¿sí? Podríamos decir, a simple vista, que los elementos hijos que tienen contenedor, ¿sí? Que tiene contenido, perdón, contenedor es la variable, para que no nos perdamos, ¿sí? Que hace referencia al elemento con ID contenido, ¿sí? O sea que contenedor está apuntando a lo que hay en el elemento con ID contenido. Vamos al HTML, el elemento con ID contenido, ¿sí? Es un div, es una caja que tiene uno, como dijimos recién, dos, tres elementos a simple vista, ¿sí? Perfecto. Entonces, hijos va a tener una colección con esos nodos. Como es una colección y se comporta como si fuese un arreglo también, ¿sí? Yo puedo pedirle la longitud. Fíjense que en esta línea lo que hago es pedirle a esa lista de elementos el largo y lo guardo en una variable cantidad, como para mostrar por consola la cantidad de nodos que tiene, ¿sí? Y yo suponiéndome que tiene que decir 3, porque estoy viendo a simple vista que hay 3. Bueno, veamos qué sucede. Ahora, lo que quiero hacer después es recorrer esa lista de hijos, ¿sí? Quiero recorrer esas listas de hijos. Entonces, lo que voy a hacer es usar un for. Recuerden que no podría usar un for-in porque no se comporta, un for-each, perdón, porque no se comportaría como un... Yo no podría hacer hijos.forEach porque es una colección que se comporta como arreglo, pero no es un arreglo. Entonces, cuando intente invocar el método forEach, cuando quiere hacer una invocación como esta para los avanzados, hijos.forEach, ¿sí? Y poner la función, ¿tá? En tiempo de ejecución se va a dar cuenta que no existe la función forEach en hijos porque no es un arreglo, ¿sí? Entonces, bueno, entonces uso un for común y corriente, ¿sí? Que va a recorrer toda la lista, ¿sí? Entonces uso como variable contadora, en este ejemplo, i, que va a ir de 0 a el largo del arreglo menos 1, ¿sí? Por eso i menor a cantidad, ¿ok? Bueno, hasta ahí estoy explicando cosas que son obvias para ustedes, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer este for en cada iteración? ¿Sí? ¿Qué está haciendo el for en cada iteración? ¿Qué estoy haciendo en la línea 8? A ver, clase. ¿Qué sucede ahí en la línea 8? Y a nodo le cargas el valor de lo que trae el arreglo, el supuesto arreglo, en la posición i. En la posición i. Es decir, hablando en términos generales, que en cada iteración, nodo va a apuntar a uno de los hijos, ¿sí? Que está en esa colección de hijos, en esa colección de nodos, ¿cierto? Si vamos siguiendo el hilo, podríamos decir que hijos, ¿sí? Que nodo, la variable nodo, en algún momento va a apuntar a este H1, en otra vuelta debería apuntar a este párrafo, en otra vuelta a esta lista. Estos serían los tres hijos que están en contenido, ¿no? A simple vista. Ahora, ustedes saben que como hijos, ¿sí? Como hijos, puede haber básicamente dos tipos diferentes, ¿sí? Puede haber elementos y puede haber texto, ¿sí?
Y esto lo quiero recalcar porque, miren, si yo tuviese como nodo padre, por ejemplo, un H1, y esto lo dice ahí la teoría, ¿sí? Y un H1, que diga hola, ¿ok? Si yo digo que el elemento padre es H1, ¿sí? Este elemento tiene un solo hijo. El hijo es un texto. Ojo. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo me paro en H1 y digo, decime tus hijos, va a tener un hijo que es este texto. Entonces, fíjense que si yo me paro ahora, yo me paro en contenido, ¿sí? Contenido tiene 3 hijos, dijimos, al menos a simple vista, ¿no? H1, P y la lista, ¿no? Estos 3 hijos son de tipo elementos, ¿sí? Un H1 es un elemento, un P es un elemento, un O es un elemento, ¿sí? Bien. Entonces, yo tengo la posibilidad de hacer esto. Cuando estoy parado en un hijo, ¿sí? En un elemento, yo puedo pedir, ¿sí? En un nodo, cuando estoy parado en un nodo, en realidad acá voy a estar parado en un nodo que representa todo ese elemento. Ese nodo tiene este método, tiene esta propiedad, que es node type, ¿sí? Es una propiedad numérica, ¿sí? En donde un 1 indica que ese elemento que ese nodo es un elemento, ¿sí? Un elemento como podría ser un dir, un H1, un P, un A, ¿sí? Y si es de tipo 3, significa que es texto, ¿ok? Bien. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá, al recorrer el arreglo, es obtener el nodo y preguntar, che, si el tipo de nodo es 1, bueno, entonces pone un mensaje que diga, el nodo es un elemento, y dame el nombre del elemento, ¿sí? Entonces, ese nodo tiene la propiedad name, ¿sí? Ese nodo tiene la propiedad nodeName, que me devuelve el nombre del nodo, ¿ok? Y después, devuélveme el contenido del elemento, ¿sí? En este caso, con la propiedad text content, ¿sí? Como el text content es un string, lo que hace el trim es sacarle los espacios en blanco, nada más, ¿sí? Si hubiese, ¿ok? Al comienzo o al final. Ahora bien, si es de tipo 3, en donde se supone que si es de tipo 3 es un texto, le estoy diciendo al nodo, dame el contenido texto que tengas, ¿sí? Nada más. ¿Ok? Bien, y ahí termina el for. Esto que está abajo es para algo que van a hacer después ustedes, ese arreglo que tienen ahí. A ver el chat. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa si tratamos de ejecutar este código, ¿sí? Seguramente ustedes ya lo ejecutaron, conociéndolos, ¿sí? Ya lo han ejecutado, y calculo que como todos son salidas por consola, ¿sí? Como todos son salidas por consolas, ahí respondo la pregunta en el chat, me fui a consola. Fíjense lo que está sucediendo acá, ¿sí? Fíjense lo que está sucediendo. Me dice que hay un error, si yo toco acá el error, acá en esta línea, ¿sí? En la línea 2, en donde estoy pidiendo de contenedor sus hijos, ¿sí? Y el error dice que no puede acceder a la propiedad childNode a partir de una referencia nula. Para. Está pasando acá. Me voy a funciones. Quiere decir que cuando yo hago esto, document, getElementById, esta línea no está encontrando el elemento contenido. Y contenedor vale nulo. Por eso cuando hago null.childNode, me dice, error, no puedo acceder a un método de una referencia nula. ¿Se van dando cuenta del problema? ¿Sí? ¿Se van dando cuenta? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, ¿por qué les parece a ustedes que cuando se ejecuta este script, fíjense que este script son una serie de líneas secuenciales que ni bien se llaman, ¿sí? Ni bien se carga el script, se ejecutan, ¿sí? ¿Por qué les parece a ustedes esta línea está dando error? Porque la etiqueta script está al inicio del head. Yo creo que es por eso. Si lo pone al final no debería darle nulo, creo. Claro, porque se Bien, carga primero el script y después el HTML. bien. Las dos tienen razón, ¿sí? Los dos tienen razón.
Como en este caso al script lo puse en el head, se carga, como el script es muy cortito, ¿sí? Y aparte, por donde está puesto, se va a cargar primero el script y después recarga la página, ¿sí? Entonces, cuando se carga el script y lo empieza a ejecutar, ¿sí? Todavía no existe en documento un elemento con el ID contenido. Entonces los compañeros dicen, mira, saca el script de acá, ¿sí? Y ponelo después de que se arme la página. Sí, eso es válido, tranquilamente, lo puedo poner acá abajo, ¿sí? Pero ¿puedo poner en el body un script? Porque yo he puesto en el body un script y directamente las sentencias JavaScript. Nunca se me ocurrió poner en el body el script que llame a un archivo externo. Sí, podés hacerlo tranquilamente, ¿sí? Fíjense que si lo pongo acá, a ver, y refresco la página, todo bien, ¿sí? Me dice 7 elementos, pero no eran 3, bueno, ya charlamos, pero está funcionando, ¿sí? Está funcionando. Exactamente, Alan, exactamente. Miren, puede suceder que ustedes digan, no, yo el script lo voy a dejar acá en el head, ¿sí? Pero mi intención es que este script se ejecute después de que se renderice la página, es decir, después de que se arme, ¿sí? La página. Entonces, había un modificador booleano que ustedes podían poner acá, para que indicar que primero cargue la página y después ejecute el script, por más que se haya cargado antes el script. ¿Cuál era ese modificador booleano? El defer. Claro, eso es lo que puso Alan en el chat, ¿sí? Entonces, con poner este modificador le estoy diciendo para. Sí, cargar el script, pero no, que no se ejecute hasta que no se haya renderizado la página, ¿no? Hasta que no se haya armado la página. Entonces, tengo dos opciones. O pongo el script en el head, por ejemplo, o por allá arriba, con esta variable booleana, ¿sí? O lo pongo después de que cargue la página. Llamo el script después de que cargue la página. Eso lo deciden ustedes de acuerdo a su necesidad. Entonces, lo que voy a hacer es, cierro acá y vuelvo a ejecutar. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí, ¿Y cuándo sería, por ahí está. ejemplo, cuándo podríamos poner un script arriba de una página que no se haya cargado todavía? ¿Cuándo podríamos poner un script arriba de la página? A ver, si hay cierta rutina que vos necesitas que se ejecute, ¿sí? Antes que se cargue la página, ¿sí? Esa rutina, ¿qué condición debería cumplir? Que no acceda A ningún al documento, atributo, ¿sí? a ningún elemento de la página. Exactamente. Puede suceder que vos digas, no, yo lo primero que quiero es que se ejecute la rutina que se encarga de conectarse a la base de datos, por ejemplo, y traiga cierta información. ¡Pum! Claro, ahí está. Ponele, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, mientras la rutina que vos pongas que se ejecute no toque el documento, todo bien, ¿sí? ¿Estamos? Al menos intenta acceder a elementos que todavía no han sido renderizados, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a continuar. Reanudarles tiene que ver con lo que quería mostrarles. Emanuel pregunta si yo puedo mostrar nodo antes del if, hacer un console log, ¿sí? Tranquilamente. Mientras la variable esté inicializada, ¿sí? Yo puedo mostrarlo, si no me va a dar indefinido, ¿no? Y acá, después de tener el nodo, yo podría hacer acá tranquilamente un console log del nodo completo, del objeto nodo. Del objeto nodo. Y calculo yo que la pregunta de Lucas viene por este lado. Mira, yo voy a comentar por ahora este console log, ya lo descomento. Porque cuando ustedes ejecutaron, se dieron cuenta que me dice, fíjense, 7 nodos, ¿sí? Hay un nodo de tipo texto que no tiene nada. Hay un nodo de tipo elemento que es un H1. El contenido del elemento es bienvenidos. Hay otro nodo de tipo texto. Hay otro nodo de tipo párrafo. Quiere decir que me está reconociendo esto. Dentro del div contenido me dice, hay un texto. Después viene un H1. Después viene un texto. Después viene un P. Después viene un texto. Después viene la lista
y después viene un texto, ¿sí? Es decir, que en las líneas anterior y posterior a los elementos, ¿sí? Él supone que yo puedo poner texto ahí. Yo podría tranquilamente poner un texto. ¿Tá? Por eso me dice que hay 7 elementos. Texto, H1. H1. Texto, párrafo. Texto, lista, texto. ¿Sí? O sea que habría 7 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Texto, H1. Texto entre el H1 y el P. El P y un texto. Ahí esperen. La lista y posteriormente a la lista un texto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Por eso es que cuando ustedes ejecutan este código, les dice que hay 7 nodos. ¿Sí? Fíjense, un H1, un P y una lista ordenada. ¿Ok? Pero fíjense, si ponemos el foco en el H1, previo al H1 hay un texto. Posterior al H1 hay un texto. No tiene nada, pero supone que hay un texto. ¿Sí? Entonces, si ustedes se quieren concentrar solamente en los elementos y no en el texto, pueden, cada vez que recorran, ¿sí? Y obtengan un nodo, ¿sí? Si es un nodo de tipo 1, que es un elemento, hacer algo. ¿Sí? Quizás no les interesen los textos, los nodos textos, si no les interesa lo que son elementos. Por lo tanto, acá voy a descomentar el console log, que muestra el nodo completo para que ustedes lo vean. Voy a refresco acá la página. Y lo mostré. Guarde los cambios. Nodo. Vamos a vaciar la consola. Acá. Lo vamos a poner. Bueno, lo está mostrando por cada vuelta. Sí, está bien. Fíjense que acá nodo me dice que es. Nodo dice es un arreglo, ¿sí? Una colección de tipo HTML Hidden Element. Ese nodo. ¿Sí? Ese objeto nodo, ese elemento nodo que es este tipo, tiene esos métodos, ¿sí? Tiene estas propiedades, perdón. Tiene las propiedades not type, not name, ¿sí? ¿Ok? O sea que, en realidad, yo les decía que en cada vuelta nodo apuntaría, por ejemplo, al H1, al P, pero en realidad es como que ese objeto está envuelto en otro objeto llamado nodo, ¿sí? La información de cada nodo está guardada en un objeto de tipo node, está guardada en un objeto de tipo HTML Hidden Element, ¿sí? Que es un nodo, y si necesito información acerca del tipo de elemento, el contenido del elemento, tengo estas propiedades, ¿sí? El tipo de elemento, la propiedad es not type. El nombre del elemento, not name, ¿sí? Y si quiero el texto del elemento, ¿sí? El contenido texto del elemento, text content, ¿sí? Bien. Está haciendo 7 porque estás haciendo un elif con el nodo 3, con el tipo 3. Por eso No, te está muestra diciendo 7. 7 porque él interpreta que acá, antes de cada elemento, antes y después de cada elemento, dentro del div hay un texto, Hay un texto. ¿sí? Por Es como eso. que ¿Y antes ahí del H1 cómo yo detecta que tuviese hay un un texto acá, fíjate que si acá yo texto? pongo algo, vamos a poner acá, primer texto. Yo puedo poner un texto así suelto dentro del H1, del div, ¿sí? Claro. Y acá pongo segundo texto, acá Es tercer como que te reconoce un texto. texto vacío, digamos. Exactamente, por eso decía acá, cuando accedía al elemento texto, ¿sí? Acá, cuando dice tipo Para de nodo sacar. texto, contenido, no hay nada, ¿ven? Está vacío, ¿sí? Y Claro, ahí me... pregunto es porque, ¿cómo hago
para que no me muestre eso, porque la verdad es bastante confuso si tengo que trabajar con los elementos nodo. Bueno, si solamente Porque querés esto trabajar con es los texto. elementos nodos, en tu algoritmo, ¿sí? Haces esto. Recorre los nodos y decís, si el nodo es de tipo 1, si es un elemento, bueno, y trabajás con los elementos, ¿sí? Directamente. Ah, claro. Por eso, omitís el 3, el else, Exactamente. el else if. Omitís Ok. el 3, ¿sí? Omitís el 3. Fíjense acá que ahora siguen siendo 7 elementos, ¿sí? El primer nodo de tipo texto, el contenido ahora es primer texto, ¿eh? Después viene el H1, el contenido del H1 es bienvenidos, después viene otro elemento de tipo texto, ¿sí? Y el texto es segundo texto, y así sucesivamente. Martín, ¿está levantando la mano? Uy, ¿Me escucha ahora? ¿sí? Consulta, tenemos nodos del tipo 1 y del tipo 3. ¿Del tipo 2 no existen? Existen de tipo 2, pero es como que están en desuso, ¿sí? Los nodos de tipo 2 serían los atributos, ¿sí? No se los tiene en cuenta, ¿sí? Ujú. La nueva versión de HTML, digamos, no los reconoce como hijos, digamos, de un elemento, ¿sí? Entonces, por eso es tipo 1 o tipo 2. Tipo 1 o tipo 3. Tipo O 1. son elementos o son textos, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Bueno, esto quería decirles. El desafío de la limpieza es este. Ustedes, bueno, ya hicieron esta modificación, ¿sí? Se aseguraron de que en la llamada al script utilizaron el valor booleano defer para que se ejecute el script después de que cargue la página, ¿no? Bueno, en el HTML, ustedes tienen una lista ordenada cuyo ID es lista, ¿sí? Que ya tiene un elemento, web 1. Y como me gusta meter el dedo en la llaga, ustedes tienen acá abajo, miren, un arreglo, ¿sí? De ítems, llamado ítems, con estas materias, con estos nombres de materias. Laboratorio 1, Web 2, Matemáticas. Entonces la idea es que ahora agreguen a la lista, a esa lista ordenada que tienen en el HTML, a esta lista, ¿sí? Agreguen esos elementos, esos ítems, ¿sí? ¿Estamos? Obviamente, usando create element, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Lo van a hacer ustedes, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Bueno, a ver, cumplieron con el desafío. Ustedes en la línea 20 tienen un arreglo con todos los ítems, ¿sí? Y la intención era guardar esos ítems, agregarlos dentro de la lista que tienen en el HTML, ¿no? En el documento. Por lo tanto, en la línea 21, ¿sí? Acceden a la lista a través del ID, es decir, que de acá en más, lista 2 es su lista, y luego lo que hacen, está bien, con un for, recorren el arreglo de estos ítems, ¿sí? ¿Y qué tienen que poner en la lista? ¿Cuáles son los elementos que hay dentro de una lista? Y list item, ¿no? Perfecto. Entonces lo que hace es, dentro del for, en cada iteración, crea un list item. A ese list item, que se llama elemento, le setea el texto. ¿El texto cuál es? Y el que está en el arreglo ítems en la posición que está recorriendo, ¿no? O laboratorio 1, o web 2, o matemáticas. Y luego lo que hace es, a la lista le agrega ese hijo. A través del método appchild le agrega ese list item, ¿no? Que quedó guardado en el elemento. Perfecto. ¿Sí? Vamos bien. El desafío es, utilizando el método for each de array, ¿sí? De ítems, recorrer el arreglo y agregar los elementos en la lista. O sea, la lógica para agregar los elementos es la misma, ¿sí? Crear un elemento y agregarlo a lista, ¿sí? Crear un list item y agregarlo a lista como hijo, pero usando el método for each del arreglo ítems. Ahí. Entonces, la solución, justamente con un for each, podría haber sido esto. Como ítems es un arreglo,
¿sí? Utilizando la función for each, recorriendo cada elemento de ese arreglo. Lo que hago después, la lógica es la misma. Creo el elemento, le modifico el texto por ese ítem que estoy recorriendo y se lo agrego como hijo a la lista. Perfecto. Misión cumplida. Ok. Bueno, vamos a comenzar a trabajar con los eventos, ¿sí? ¿Qué era un evento cuando trabajamos con interfaz gráfica? A ver, ¿se acuerdan que nosotros vimos que en programación hay distintos paradigmas, distintos enfoques, distintas formas, ¿sí?, de poder resolver un problema? Y de acuerdo al tipo de problema, de acuerdo al paradigma que yo utilice para resolver el problema, es cómo lo encaro, ¿no? Y hay, por ejemplo, está el paradigma imperativo. Básicamente hay dos grandes dos grupos. Por un lado decimos, tenemos el paradigma imperativo y el paradigma declarativo. En términos generales, un paradigma imperativo consiste en, para hacer una tarea, tengo que indicar los pasos de cómo hacerla, ¿sí? Y en el paradigma declarativo, basta con que yo diga qué quiero y hay un intérprete que lo resuelve por mí, ¿sí? Por ejemplo, un lenguaje declarativo podría ser SQL, ¿sí? Ustedes tienen el motor de base de datos que tiene un intérprete de consultas en donde ustedes dicen qué quieren. Por ejemplo, quiero todas las columnas de la tabla X, ¿sí? Y el motor infiere lo que ustedes quieren en base a la realidad que él tiene armada, o sea, su esquema de base de datos, y les devuelve, ¿sí?, lo solicitado. Pero usted no tiene que decirle cómo tiene que acceder a la tabla, cómo acceder a cada campo de la tabla. Directamente usan, por ejemplo, un select, asterisco, por ejemplo, from y de dónde. Pumba. Y el intérprete se encarga de hacerlo por ustedes, ¿sí? Eso sería un lenguaje declarativo. Yo digo qué quiero hacer, pero no digo cómo. Y en el imperativo, en términos generales, en ese paradigma, uno escribe los pasos, ¿sí? Dentro del imperativo tenemos una evolución que sería el paradigma orientado a objetos, ¿sí? Yo digo cómo hacerlo, pero habiendo creado previamente objetos y haciéndolos que colaboren entre sí para resolver el problema. Y hay otro enfoque dentro, ¿sí?, que es el orientado a eventos, ¿sí? Es el orientado a eventos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es un evento? ¿Qué es un evento? ¿A qué le llamamos evento acá? ¿O por qué hablamos de eventos? Una acción que puede ser provocada por un usuario. Claro, o sea, un suceso, Claro, con un botón, por ejemplo, ¿no? claro, es un suceso que ocurre por una acción del usuario, ¿ok? Y generalmente yo hablo de programación orientada a eventos cuando tengo una interfaz gráfica a través de la cual el usuario va a con la que el usuario va a interactuar, ¿cierto? Entonces, si yo armo una interfaz gráfica con una serie de componentes, ¿sí?, mi enfoque va a ser en tratar de programar las acciones de acuerdo a las acciones que pueda hacer, que pueda llegar a realizar el usuario contra esa interfaz, ¿no? Bien. Y generalmente, las acciones más comunes son la de clic, ¿no?, sobre un componente, por ejemplo, sobre un botón, como dice ahí la compañera. Otra acción puede ser la de foco, cuando el usuario se para en un elemento en particular, ¿sí? O cuando pasa el mouse encima de determinado elemento, ¿sí? Cuando ustedes trabajaban con Java y vieron la parte de interfaz gráfica, ¿qué tenían que tener en cuenta para programar, para atender esos eventos? ¿Qué tenían que tener en cuenta? ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué tenían que tener en cuenta? Ahí estoy grabando nuevamente. Claro, tenían que tener en cuenta qué tipo de acciones podía hacer el usuario contra la interfaz gráfica y un listener para que pueda atender ese evento, esa acción. Sí, señor. ¿Sí? Primero tendría que, como bien dice Manuel, identificar las acciones que podría llegar a querer hacer el usuario sobre esos elementos que tengo en la interfaz gráfica y después programar los listeners
¿sí? necesarios para atender esos eventos. ¿Y qué son los listeners? ¿Qué eran los listeners? Ni más ni menos que qué. Los que escuchan el Funciones, evento. exactamente, ¿sí? En realidad eran objetos, ¿sí? Que estaban escuchando, como dice Gisela, si el usuario hacía esa acción sobre el elemento, y si la hacía, ejecutaba ese objeto determinada función, determinado procedimiento, determinado método, ¿ok? Bueno, acá básicamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, dado un determinado componente, ¿ok? Yo indico qué tipo de acción pretendo escuchar y voy a tener que tener una función que reaccione a ese evento. JavaScript, según la teoría, dice, permite reaccionar a distintos tipos de eventos, no necesariamente, no solamente al clic, ¿sí? Por lo tanto, dice, puede hacerse directamente en HTML, con el atributo onEvent, donde event sería el evento que yo quiero capturar. Lo más común es que yo quiera capturar sobre un elemento la acción de clic, ¿sí? Y esa acción de clic la podría llegar a querer capturar sobre cualquier elemento, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo tengo como elemento un input, o tengo como elemento un label, o tengo como elemento un botón, o tengo como elemento un link, ¿sí? Y me interesa capturar el evento de clic, por ejemplo, sobre ese elemento, bueno, puedo utilizar la propiedad o atributo onClick, ¿sí? Y poner la función que quiero que atienda ese evento. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo tengo un input y tengo la propiedad onClick y entre comillas le paso saludar, lo que estoy indicando es que quiero capturar el evento de clic sobre este input, ¿sí? El evento de clic sobre este input y que cuando se realice esa acción se ejecute la función saludar, ¿sí? Ahora, esa propiedad onClick, ese tipo de evento, lo puedo capturar sobre cualquier elemento. Si vamos al ejemplo de teoría que nos ponen aquí, observen que, por ejemplo, acá en este caso, ¿sí? Tenemos un elemento de tipo H1, fíjense, y acá directamente lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. El onClick, ¿qué espera? El onClick espera que pases una función, ¿sí? Que realice determinada tarea, o el tipo de acción que querés que haga, ¿sí? En este caso, en lugar de llamar a una función, le estamos diciendo en la propiedad onClick del H1 que cambie el texto de él por la palabra ops, por ejemplo, ¿sí? Fíjense acá un ejemplo muy simple. Fíjense que si nosotros hacemos clic sobre, corro acá la barra, sobre el H1, que es el que dice JavaScript HTML, ¿sí? Si hacemos clic sobre él, queremos que haga esto, ¿no? Que cambie este texto. En el H2, perdón. No es en el click on this Luego, profe. A ver, no es click on this text. En el tercer ahí, título. en el Ese. tercero, exactamente, exactamente, ¿sí? Que si hago clic sobre este elemento, ¿sí? Sobre este elemento, sobre este segundo H2, la acción es que cambie el texto de esta manera. O sea que en este caso no haría falta crear una función, ¿sí? Que acceda a este elemento y le cambie el texto, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que aquí en este caso, ¿sí? Tenemos un componente de tipo H1 en donde en la propiedad onClick llamamos una función, ¿sí? Y le pasamos, fíjense que le pasamos como referencia, como parámetro a la función, ¿sí? La referencia de este mismo elemento, para que no tengamos la necesidad de usar el DOM para decir que quiero acceder al H1 y cambiarle el texto, ¿sí? O sea, si hubiese querido usar el DOM, yo podría haberle puesto esto un ID, por acá, ¿sí? Fíjense que acá, al pasarle por parámetro a la función chainText el dis, le estoy pasando la referencia de este H2, ¿no? Entonces, cuando hacemos clic sobre este elemento, llama a la función, recibe el H2, ¿sí? A ese H2 lo cambia.
dinámicamente, ¿sí? Sin necesidad de valernos del DOM para poder acceder al elemento H2, ¿sí? Directamente. Bien. Bueno, acá en este otro ejemplo, en el ejemplo clásico, en un botón, ¿sí? Acá tenemos, en este caso, un botón, ¿sí? Como al ser un elemento de tipo botón, bueno, tiene toda la apariencia de un botón, y la idea es que cuando el usuario clica acá, muestre o llame a la función displayDate, ¿sí? Acá, ¿qué hace la función displayDate? Accede, utilizando el DOM, al elemento con ID demo, ¿sí? Que es este P que está acá abajo, que no tiene nada, abajo del botón, y le pone la fecha, ¿sí? Le setea, instancia, o crea o llama, ¿sí? El objeto fecha, instancia el objeto fecha y lo muestra. Si nosotros corremos esto, ¿sí? Hace esto. Esto sería básicamente como hacer acá new date, ¿no? A ver si es... Probemos ahí. Es lo mismo, ¿sí? O sea que si yo acá directamente llamo al constructor de date sin haber puesto un new, interpreta como que estoy haciendo un new date, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si yo quiero hacer lo mismo, ¿sí? Pero usando el DOM, ¿sí? El HTML DOM. Podría hacer lo siguiente. Fíjense que en este caso tenemos el botón, ¿sí? Todo esto va a depender de cuándo uso uno, cuándo usa otra acción, ¿sí? Otro método, va a depender de la necesidad de ustedes, ¿sí? Acá en los ejemplos que vimos con anterioridad, es como que ya de manera explícita, en el HTML, ustedes ya escribieron que determinado elemento reacciona al evento de un clic, ¿sí? Ahora, ¿cuándo podría querer hacerlo a través de un script? ¿Sí? Activar la propiedad de un clic. Y podría querer hacerlo cuando dinámicamente quiero asignarle la acción, ¿sí? Esto me va a permitir, por ejemplo, que dependiendo de determinada condición, el botón este ejecute una función o ejecute otra, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá en este caso vamos a reconocer los elementos. Tenemos un H1, que es este que dice JavaScript HTML Events. El segundo tiene un H2, que es el que dice de OnClick Events. Y el párrafo, ¿sí? Y luego tenemos un botón. Pero si ustedes se fijan, el botón, ¿sí? No tiene la propiedad onClick, ¿sí? No tiene la propiedad onClick. Y debajo está el párrafo, como teníamos recién, con ID demo, que no tiene nada, no tiene contenido, ¿sí? Entonces el script lo que hace es lo siguiente. Accede al botón, ¿sí? Utilizando el método getElemById, le setea la propiedad onClick y le pone el nombre de la función, ¿sí? Directamente. Le asigna al onClick la función que quiere que se ejecute, ¿tá? Obviamente que más abajo tengo escrita la función. Esto podría llegar, yo podría, no sé, a partir de una determinada condición, ¿sí? A partir de una determinada condición, yo podría decirle de pronto, dinámicamente, más abajo, que este botón llame a otra función, ¿sí? Que de pronto, dependiendo de otra condición, ¿sí? Mi botón, my button, atienda otra función, ¿sí? Originalmente llamaba a la función displayDate y después de determinada acción, acá puede haber varias acciones, ¿sí? Bueno, el botón ahora quiero que atienda otra función. Inclusive le podría querer cambiar el texto, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo podría hacer punto inner HTML y cuando es un botón, el inner HTML, perdón, el inner HTML accede al texto, ¿no? Del botón. Podría también cambiarle el nombre del botón, ¿sí? Entonces, un único botón dinámicamente podría llegar a tener distintos textos y distintas acciones, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Ahora, otra forma de poner eventos que no necesariamente sean la de click, porque acá, hasta aquí, ¿sí? Si usamos la propiedad de onClick, evidentemente, la única acción que vamos a capturar sobre el elemento es la de click, ¿sí? Pero podría querer capturar cualquier otra acción, ¿sí? Podría querer capturar cualquier otra acción. Para ello, disponemos de este método que es addEvent listener,
¿sí? El método add-event-listener. Entonces, yo podría, dado un elemento, como en este caso un input, ¿sí? Podría, desde un script, acceder al elemento y a ese elemento, ¿sí? Invocarle el método add-event-listener. ¿Qué espera este método? Dos parámetros. El primer parámetro, el tipo de evento que quiero capturar de ese elemento. Y el segundo parámetro, la función que quiero que ejecute. ¿Sí? Muy interesante. Bueno, a ver. Si volvemos a nuestro código, ¿sí? ¿Se acuerdan que nuestro código tenía, el que ustedes modificaron recién, un div que era contenido, y contenido tenía un H1 que decía cabeza, otro que era párrafo y una lista, ¿sí? Vamos a suponer que queremos ponerle la acción de clic sobre el elemento H1 cuyo ID es cabeza, ¿sí? Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente, ¿sí? Bueno, acá están las líneas que ustedes usaron hasta recién. Entonces, ahora acá vamos a poner eventos, ¿sí? Entonces, para ponerle un evento dinámicamente a mi elemento H1, lo primero que tengo que hacer es acceder a este elemento, ¿sí? ¿Cómo accedo a ese elemento? Y quiero guardarlo en una variable. ¿Cómo lo accedo? ¿Cómo lo Get referencio? element by ID. Exactamente. O sea, lo más práctico en este caso es get element by ID. El ID era cabeza. Perfecto. Ahora, si yo quiero capturar el evento de clic usando la acción a través del método add-event-listener, ¿sí? Lo que debería hacer es algo como esto. Yo podría hacer así. Si es el clic, podría decir H1 y decirle que clic es igual y la función que quiero que ejecute. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner acá abajo una función. Vamos a crearnos una función que se llame hacer, y lo que va a hacer el hacer es hacer un alert, ¿sí? Que diga, lo hizo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, yo podría directamente hacer así, h1 igual, punto clic, y le digo que a la propiedad clic va a llamar a la función hacer. Punto. Podría hacerlo así. ¿Sí? Tranquilamente. Según la teoría, esto debería funcionar. A ver si puedo ejecutarlo. Y si hago clic, no recuerdo cuál era el H1. Que dice bienvenido. Bienvenidos, a ver qué pasó. Me parece que algo estaba fallando. H1, cabeza, document, que del de cabeza, H1, clic, a ver qué pasa si le pongo a hacer punto y comas. Lo ¿Sí? se lo tendría que elegir entre paréntesis. Algo estoy haciendo mal. Bien, el error cometido era este. La propiedad, en lugar de ser click, es onClick. Y aquí ponemos el nombre de la función sin los parámetros. ¿Sí? El nombre de la función sin los parámetros. Dicho esto, Queda eso, ¿eh? si recargamos, ahí está. Vamos al H1 y hacemos clic, reacciona. Perfecto. Bien, otra forma de hacerlo, ¿sí? Como es la acción de clic, es usando el event listener, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer lo mismo si hago h1.add-event-listener. Este método espera dos parámetros. El primer parámetro es el tipo de acción, ¿sí? El primer parámetro que espera es el tipo de acción, ¿no? El tipo de evento. Y si nosotros vamos acá la teoría a eventos HTML, fíjense, todos los eventos que yo podría capturar, ¿sí? Yo el que quiero capturar es este, el de clic, ¿sí? Entonces,
ese es el nombre del evento que tengo que poner, como string, de tipo click, ¿sí? Y el segundo parámetro, el nombre de la función que quiero que llame. En este caso, hacer. Y debería comportarse, igual de los cambios, de la misma manera. Si voy a bienvenidos y hago clic, ¡pumba! Lo hizo. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Sí, pero ahí, Ahora, ¿qué llamamos primero? ¿El event, el listener o la función? no. Pues Acá lo primero que ah, ya, hizo es ya, cargó el acá. listen. Sí, sí, ¿Sí? sí. Cargó el listen. Sí, sí, sí. Y esta función solamente se ejecutó como un callback recién cuando el usuario hizo clic en el H1, ¿cierto? Bien. Ahora, probando algo de paso que había preguntado la clase pasada Abel, ¿sí? Era si podíamos cambiar una clase. Vamos a poner acá style, vamos a definir la clase 1, ¿sí? Y esta lo que cambia es el color. Background color, qué sé yo. Ahí está. Color amplio. Entonces, vamos a suponer que lo que queremos hacer es, dinámicamente, cuando el usuario haga clic, ¿sí? En lugar de poner este alert, le cambie la clase a H1, ¿sí? Bueno, o que muestre el alert y le cambie la clase. Entonces, yo les decía que puedo cambiar la clase, pero el atributo para cambiar la clase es class name, ¿sí? Igual, y el nombre de la clase, ¿sí? Yo debería poner acá clase 1, ¿sí? Entonces, de esta manera, dinámicamente, cuando haga clic en H1, cambiaría el color de fondo de ese H1, ¿no? A ver si reejecutamos. Hago clic con el alert y cambia el fondo, ¿sí? Bueno, ahí respondí una de las preguntas de Abel de ayer, de paso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero capturar otro evento? ¿Sí? Lo que me permite el add, este método, addEventListener, es que yo poniendo el evento, puedo capturar otro evento que no necesariamente sea el clic, ¿sí? Si yo quisiera que reaccione cuando el usuario pasa el mouse por encima, ¿sí? Podría hacer esto. Fíjense, event HTML, y observen que acá, bueno, como les mostré recién, la lista de eventos, ¿sí? Todos los eventos. Por ejemplo, cuando el usuario pulsa una tecla o presiona una tecla, cuando suelta la tecla, o acá tienen, por ejemplo, mouse over, ¿sí? Estos son los eventos que más van a usar. El de clic, mouse over, ¿sí? Mouse over es el evento que se va a producir cuando el usuario pasa el mouse sobre el elemento, ¿no? Por lo tanto, si yo acá cambio en el Event Listener el tipo de evento, mouse over, ¿sí? Entonces bastará con que pase el mouse encima del elemento para que reaccione. Guardé los cambios, actualizo la página, bueno, lo pasé encima. Actualizo la página, ahí lo pasa encima, ¿ven? Aparece el alert y cambia, ¿sí? Sin necesidad de hacer que cada vez que paso con el mouse, lo toma, ¿ves? Estoy pasando en esa línea, en esta zona, y ahí lo hace. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, si a través de JavaScript, si a través del método addEventListener yo quiero capturar un evento, recuerden que el método addEventListener recibe dos parámetros. El tipo de evento en forma de string, ¿sí? El nombre del evento que quiero capturar lo tienen en esa lista de eventos, ¿sí? Y la función que quiero que ejecute, ¿ok? Y la función que quiero que ejecute. Bien. Ahora, con respecto a los temporizadores. Todo esto lo van a ir practicando y seguramente si fueron a hacer los ejercicios, ¿sí? Y quizás alguno ya lo hizo, van a necesitar manejar eventos. Ahora, con respecto a los temporizadores, dice, existen dos funciones claves para eventos temporales. Una es setInterval, ¿sí?
una de las funciones es setInterval y se usa para intervalos que se repitan. ¿Qué significa esto? Puede suceder que ustedes quieren que determinada acción se realice cada cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Y que quede funcionando eso, que quede en un segundo plano, ¿sí? Como una tarea en un segundo plano, que se ejecute cada cierta cantidad de tiempo, sola, ¿sí? Bueno, para eso tienen el método setInterval, ¿sí? En donde ustedes evidentemente van a establecer cuál es la función que quieren que se ejecute y cada cuánto tiempo, ¿sí? Bien, esa es una. La otra, ¿sí? Función que la hemos visto así por arriba cuando vimos un ejemplo, la clase pasada, que es setTimeOut. Se usa para eventos de una sola vez. Es decir, el setTimeOut es un evento, es una tarea que se ejecuta una sola vez, pero ¿cuál es la particularidad? ¿Sí? Que esa tarea yo le puedo decir después de cuánto tiempo quiero que arranque, ¿sí? Es decir, que en el setTimeOut yo le digo, haz esta tarea, ¿sí? Después de que transcurran cierta cantidad de tiempo. Entonces, se van ejecutando las líneas de mi algoritmo, cuando llega al setTimeOut, espera la cantidad de tiempo que dice el setTimeOut y ejecuta la función recién, ¿sí? Hace como un parate, un wait, una espera, y ejecuta. ¿Estamos? Mientras que el setInterval dice, bueno, si la sentencia es, si la línea que se ejecuta es un setInterval, lo que le estoy diciendo ahí es, bueno, mira, ejecuta esta tarea, ¿sí? Y cada cierto tiempo, y seguí ejecutándola. Ahora, yo tengo la posibilidad de en algún momento anular eso, ¿sí? Puede suceder que estas dos funciones, tanto setInterval como setTimeOut, ¿sí? Sean llamadas desde alguna función que yo tenga en mi algoritmo. Y puede llegar a suceder que yo necesite desde otra función decirle, che, bueno, pará, yo no quiero que le dé más bolillas al timeout ni al interval. O pará lo que está haciendo el interval, ya cortala. Entonces, tengo la posibilidad de utilizar estos dos elementos, un clear interval, ¿sí? Estas dos funciones, o un clear timeout, ¿sí? Bien. Dicho esto, vamos a probar a ver cómo es que funciona todo esto, ¿sí? Vamos a concentrarnos en el interval. A ver, veamos acá en la documentación, ¿sí? El interval. Fíjense, el interval recibe dos parámetros, la función que quiero que ejecute y el tiempo en milisegundos, ¿sí? Que quiero que se ejecute, ¿sí? Cada cuánto tiempo en milisegundos quiero que se repita, ¿sí? Esa acción. Ahora, las dos funciones, tanto timeout como interval, cuando las invoco, devuelven un valor numérico, devuelven un número, ¿sí? Ese número es un número único que sirve para identificar a la función, ¿ok? A ver, vamos al interval, dijimos que íbamos a poner por ahora el foco en el interval, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Fíjense, acá le estoy diciendo que cada 1000 milisegundos ejecute la función myTimer, ¿sí? ¿Qué hace esa función? Instancia la fecha y actualiza la fecha a la hora, ¿sí? Muestra la hora a nivel local en un elemento P que yo puedo llegar a tener en el código. A ver, acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Fíjense que cada 1000 milisegundos esto se está ejecutando, ¿sí? Va actualizando la hora. Si yo cambio el tiempo acá, la actualización de la hora se ejecuta y cada 3000 milisegundos va a ir actualizando. ¿Ven? Que el tiempo de refresco es menor, ¿sí? El tiempo de refresco es menor. Ahora, puede suceder que ustedes en algún momento quieran parar esta función, ¿sí? Entonces, acá tienen el ejemplo. Entonces, estas funciones, esas tareas que yo programo con el setInterval o el setTimeOut, ¿sí? Cuando yo invoco esas funciones, devuelven un valor entero.
Ese valor entero es un número que identifica de manera única a esa tarea que se está ejecutando en este momento de ejecución, ¿sí? Es decir, que si yo abrí esta página, ¿sí? En esta instancia de ejecución tiene un valor el setInterval, ¿sí? Durante toda esa ejecución, ¿sí? Si yo voy a otra página y vuelvo a recargar esta y vuelve a ejecutarse nuevamente la línea del setInterval, bueno, le va a dar otro valor diferente, ¿no? Pero en este momento, en ejecución, tiene un valor único. Entonces, yo puedo, valiéndome de la función clearInterval, pasarle por parámetro ese valor entero que identifica a la acción y pararlo, ¿sí? Acá en este ejemplo, lo vamos a poner para que corra, acá en este ejemplo, fíjense lo siguiente, hay un botón, ¿sí? Que cuando hacemos clic, la idea es parar el intervalo, ¿sí? ¿Qué le paso por parámetro? Lo que está en la variable myVar. MyVar, ¿sí? ¿Qué tiene? El intervalo, ¿sí? Fíjense que cuando hago un clic, se ejecuta. Ahí lo paró. Podríamos hacer lo siguiente. A ver, para que se entienda. Bien, en este caso modificamos un poquito el ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Lo que hicimos fue poner un botón, ¿sí? Poner un botón, tanto para iniciar como para parar la tarea, ¿sí? El botón de iniciar va a llamar a la función iniciar, ¿sí? Y la función inicial lo que hace es, llama a la función setInterval, en donde le explicitamos cuál es la tarea que queremos que haga y cada cuántos milisegundos queremos que la vuelva a ejecutar, ¿sí? Esta función devuelve un entero. Ese número entero lo guardamos en una variable global llamada myVar, ¿sí? Vieron que está fuera de las funciones myVar. ¿Por qué? Porque la tengo como global y porque como tengo intención de a esta tarea pararla desde otra función, necesito que la otra función, que es parar, vea esta variable, ¿sí? Obviamente. Entonces, el botón parar justamente lo que hace es, el botón stop time lo que hace es llamar a la función parar. La función parar, para poder parar esa tarea que se está ejecutando cada 1000 milisegundos, basta con que invoque el método clearInterval y pase, ¿sí? El ID que identifica a ese intervalo, ¿sí? El ID que identifica ese intervalo es el que habíamos guardado en la variable myVar cuando lo iniciábamos, ¿sí? Es decir, que si nosotros leemos esta línea de código, estamos diciéndole al intervalo que cada 1000 milisegundos repita la función myTimer. ¿Qué hace la función myTimer? Crea una instancia de la fecha, ¿sí? Y muestra en un párrafo, en este párrafo demo, que va a estar acá abajo, perdón, acá entre medio, antes de los botones, la fecha, ¿sí? La hora de ese objeto fecha en formato local, ¿sí? Como un string, básicamente. ¿Estamos? Es decir, que se ejecuta una vez, muestra la hora actual. Pasan 1000 milisegundos, la vuelve a ejecutar, ¿sí? Vuelve a crear una instancia de fecha, vuelve a mostrar. Pasan 1000 milisegundos, ¿sí? Mientras tanto, el usuario puede seguir haciendo otra cosa, ¿sí? Esa tarea se sigue ejecutando, pero no paraliza mi página. Ustedes observen que yo le digo iniciar, ¿sí? Y esto no bloquea. Podría tener la página, no sé, un juego, podría tener la página un formulario, podría tener otras cosas, y yo puedo seguir trabajando mientras esa tarea se sigue ejecutando, ¿sí? ¿Estamos? Es una tarea que se ejecuta en un hilo secundario. ¿Mm? Eso es lo que me está ofreciendo esto. ¿Mm? Ni más ni menos la posibilidad de crear un hilo secundario. ¿Estamos hasta ahí?